todos y a todas. Vamos a hacer esta pequeña conferencia, esta pequeña clase, para hablar sobre una gran mujer, una de estas artistas desconocidas hasta hace muy poquito, y que aparte de una gran pintora fue digamos, el primer artista, y uso el primer artista en el concepto, en el género neutro, fue la primera persona en el mundo en hacer pintura abstracta. Antes que Kandinsky, antes que Mondrian, antes que Malevich, antes que todos esos artistas que conocemos todos, ella, por razones muy particulares, hizo unas obras totalmente abstractas, totalmente novedosas, que fueron olvidadas hasta hace, pues básicamente, podemos decir a lo mejor 30 años, pero realmente conocerla profundamente hasta hace pues unos 10 años. Así que nada, espero que os guste y comenzamos. Pues nada, comenzamos con esta clase sobre esta artista, esta pintora, que como podéis ver se llama Hilma af Klint. Fue una pintora sueca que, como se ha avanzado en la presentación, es la primera pintora en hacer pintura abstracta, la primera pintora y también el primer pintor. O sea, fue la primera persona en el mundo que hizo pintura abstracta, y además con un inicio, pues ese inicio de esa pintura abstracta es bastante particular y bastante diferente a lo que fue otros pintores, como puede ser Mondrian o Kandinsky. Esta pintora nació en 1862, el 26 de octubre, nació en el Calvert Palace en Estocolmo, porque su padre era militar, era almirante, y pues allí había un cuartel, y es donde nació ella, donde también estaba con su hermana, con su madre. Estuvo allí unos 10 años, digamos esa primera parte de la infancia. Luego se fueron mudando. Ella, pues ya con una edad un poco entre los 12 y los 14 años, estudió en la Escuela General para Niñas, teniendo en cuenta la época en la que estamos, donde pues, todos los colegios eran unos para niños, otros para niñas, muchos de ellos eran casi internados. Ahí es donde ella comenzó su educación, pero ya en el año 79, con solo 17 años, ella entra en lo que actualmente es la Facultad, la Facultad de Arte, de Diseño de Estocolmo, que en ese momento era la Escuela Técnica de Artesanía y Diseño. Ella ya entra allí, entra más bien con 19 años, pero ahora con 17 años ya comienza a interesarse por un tema que va a marcar toda su vida. Toda su vida está muy influenciado por los estudios sobre el esoterismo, el espiritismo. Ya con 17 años pues empiezan a introducirse en grupos donde hacen pues, lo que hoy muchas veces consideramos que es la Ouija, pero no solamente la Ouija, sino la vasografía, usar un vaso para poder comunicarse con supuestos espíritus, con seres de otras dimensiones, de otros espacios, de otros lugares. Pues ella empieza a hacer ese tipo de investigación y empieza a interesarse mucho en ello. A la vez que hace esto, en 1880, como os he comentado, está en esta Facultad de Arte y Diseño de Estocolmo, y ya en el año 82 consigue una beca para estudiar en la Academia de Bellas Artes de Estocolmo. Esto luego lo enseñaré, es en la academia donde ella comenzó su formación como pintora. Una formación, digamos, academicista, teniendo en cuenta los gustos pictóricos de su época. Ahí no empieza su interés por lo abstracto. Es muy interesante porque ella da un cambio total de esa pintura pues que conocemos como más, digamos, figurativa, a la pintura abstracta, y como ya he comentado antes de personajes como Kandinsky. Aquí tenemos esta. Yo, que tengo 32 años, yo soy de la carrera de Historia del Arte hace no tanto, y a mí siempre me dijeron que Kandinsky fue el primer pintor en hacer pintura abstracta. Kandinsky, especialmente con esta obra, con esta acuarela abstracta y con este Dans le Cercle de 1911-1910, se suponía que eran las primeras obras abstractas. También obras pues como la de Mondrian, esta de 1914, también era considerada una de las primeras obras netamente abstractas, pero Hilma se adelanta a ellos. Aquí tenemos a Hilma af Klint en su estudio, porque ella, cuando estaba en la Academia de Bellas Artes, estuvo desde el 82 hasta el 85. No es que fuera una alumna cualquiera, hay que tener en cuenta que las mujeres en las Academias de Bellas Artes en casi toda Europa y América no estaba bien visto o estaba prohibido. Suecia, en ese aspecto, siempre ha sido un país referente, como un país bastante avanzado.
en muchos conceptos y en el tema de la igualdad con la mujer. Suecia lo ha sido bastante, al igual que Finlandia, son los países nórdicos, han tenido siempre pues han estado bastante por delante con el resto de Europa, y Suecia fue de los primeros países que aceptaban mujeres artistas. Estas, bueno, Fiona aquí en su estudio, un poco más mayor, aquí os traigo una imagen también de la Academia de Bellas Artes de Suecia, donde ella estudió. Estuvo del 82 al 87, en el 87 se graduó, y no se graduó como una simple artista que acaba su formación, sino que, bueno, pues consiguió considerarse como una de las mejores artistas de esa formación, de esa generación. Y ahí ella consigue bueno, pues una especie como de beca donde le ofrecen, le dan lo que se llama una casa, un lugar donde vivir, donde crear, una especie de casa-estudio en el edificio Atelier en Estocolmo, donde ella puede vivir allí y puede dedicarse a pintar. Eso es muy interesante porque además este edificio está situado en la zona más bohemia, digamos, la zona donde viven todos los músicos, artistas en esta ciudad. Y esto hace que ella, bueno, pues conozca a todos los artistas de su época, se muevan a esos círculos. Es cierto que el hecho de ser mujer no le facilitó las cosas, nunca llegó a ser bien recibida por parte de todos estos círculos artísticos, aunque bueno, sí también ella se reunía con otras mujeres artistas y con algunos otros pintores. En la Academia de Bellas Artes me parece importante recalcar que uno de sus profesores más relevantes fue August Malmström, que es el creador de este tipo de obras, una obra plenamente romántica, totalmente romántica en el sentido, su gusto por la naturaleza, casi fantasmagórica, esta temática de unas hadas que bueno, pues tiene referencia a ciertas creencias populares de Suecia, donde bueno, pues que es una especie como de hadas que viven en los lagos y que luego en realidad son también, bueno, pues una especie como de seres malignos que intentan embaucar, un poco como parecido al concepto de las sirenas. Y este pintor fue muy importante para su formación, aunque luego técnicamente ella vaya por otro camino. Es cierto que August Malmström le abrió un mundo pictórico diferente, donde una temática más centrada en lo espiritual. A pesar de eso, ella ya desde el año 80, ya os he contado que bueno, con 17 años estaba haciendo sus primeras investigaciones, introduciéndose en ese mundo de lo esotérico, pero eso también viene porque fallece su hermana, su hermana Hermina, o Germina, con H, fallece, y esto ya le provoca una gran depresión. Esta gran depresión hace que se centre más en ese mundo de lo espiritual, de lo esotérico, y esto lo lleve a su pintura, bueno, pues a partir de cierto momento que ahora contaremos. En el 89, también en parte porque ella era una pintora excelente de retratos y de paisajes, también durante mucho tiempo trabajó para la escuela veterinaria haciendo dibujos bueno, pues haciendo como dibujos y estudios de los animales, pero sobre todo su obra se centra en esta obra inicial, digamos desde que empieza a estudiar hasta el 89-90, se empieza a centrar en, pues eso, en paisajes y en retratos. Vemos esta obra, por ejemplo, esta obra de es 1888, fue esta mala fecha, 1888, unos excelentes paisajes donde, bueno, pues una pintora que domina tanto la profundidad como el uso de los colores para crear esa profundidad, una paletada que nos puede recordar incluso un poco a la pintura impresionista. Es una pintora que pinta como el estilo de su momento y de una manera excelsa. Vemos aquí otro paisaje, en 1887, donde bueno, ya aquí nos introduce también este personaje. Vemos la influencia en Suecia, la influencia de la pintura romántica alemana, que a través de la escuela de Düsseldorf tuvo bastante relevancia. Y vemos que también aún tiene retazos de la pintura romántica en ese concepto de, bueno, pues ese gran campo, esa gran naturaleza y el ser humano diminuto ante esa vasta naturaleza. Pero también lo importante de esto es que vemos una pintora que es excelente, es una grandísima pintora, haciendo una pintura figurativa, una pintura común en su época, pero ella, por supuesto, por delante de muchos de los pintores de su época. Eso también le trajo muchos problemas, porque no siempre fue aceptado que una pintora superase a los pintores que había en la época. Os traigo otra obra, bueno, esta obra es una preciosa obra, estamos en el 1891,
Pero bueno, vemos el uso de una pincelada mucho más rápida, mucho más activa, mucho más colorida cuando quiera crear ciertas proporciones y profundidades, como podemos aquí ver este fondo que no está muy claro, es una especie como de fondo boscoso, pero ya vemos un tipo de pincelada muy especial y muy particular. Me paro en esto antes de poner la imagen anterior, porque ya en el año 1889, en parte porque no estaba siendo bien recibida por los grupos de artistas varones, de artistas hombres de su época, y también porque a ella ya le gustaba desde que tenía 17 años, y también influenciado por el fallecimiento de su hermana, ella se empieza a interesar por el mundo esotérico y sobre todo por algo que surge en ese momento, que son las sociedades teosóficas, o la teosofía. Estas sociedades que surgen a finales del siglo IX, que vamos a decir que tienen una finalidad, tienen un objetivo de estudiar y explicar los fenómenos que tienen relación con el mundo de los medium, del espiritismo. Está muy influenciado también por el esoterismo y las religiones del mundo oriental, el ocultismo oriental, y buscan como una especie de verdad común donde se encuentre todas las religiones, ellos piensan que todas las religiones tienen un punto de unión, un punto que los iguala a todos, y ahí es donde el ser humano debe centrarse. También ellos consideran que esta esencia común de las religiones tiene que ver, porque ellos hablan del macrocosmos y del microcosmos, en el sentido que lo que se considera el microcosmos como que todo, tanto el universo como pueda ser una planta, como pueda ser una pequeña mariposa, todo en el fondo se debe concebir como un solo uno, como una cosa unificada, como que todo está relacionado. Y por eso ellos saltan de ese microcosmos a ese concepto del macrocosmos. Estas ideas, que también son muy metafóricas y muy metafísicas, surgen en un momento muy especial para la civilización, sobre todo europea, americana, ¿no? Digamos el mundo occidental. ¿Por qué? En este final del siglo XIX, principio del siglo XX, es un momento de una gran industrialización. Esto está llevando a que muchas sociedades que vivían en el campo se vayan a vivir a las grandes ciudades. Entonces, el tipo de relaciones sociales que había hasta ese momento se están dejando fuera. Las sociedades se vuelven unas sociedades un poco más egoístas, más personales, donde parece que cada uno está más centrada en su propia vida, y ya no esa vida en común, que a lo mejor en las zonas rurales ellos pensaban que existía más, comienza a desaparecer. También es una época de grandes avances científicos, y parte de esos avances científicos, o de ellos de los más importantes, son los que tienen que ver con los estudios de las ondas de radio y de los rayos X. ¿Por qué? Porque al final estos rayos X lo que están demostrando, estudios de ondas están demostrando que nuestros sentidos no son capaces de percibir, los 5 sentidos que tenemos los seres humanos, no son capaces de percibir todas las cosas que hay en la realidad, que hay en el mundo que nosotros percibimos. Al parecer se está descubriendo que hay muchas más cosas, hay diferentes ondas, diferentes colores, diferentes incluso seres vivos, organismos que no llegamos a ver con los 5 sentidos. Esto hace que muchas personas empiecen a plantear la idea de que hay mucho más que no somos capaces de ver porque vivimos como encerrados o obsesionados con esos 5 sentidos. Y a través de estos mediums, de este espiritismo, de este mundo esotérico, buscan llegar a otros puntos, a otras realidades, incluso a otras dimensiones, ya depende de un poco de cada pensamiento religioso o filosófico de la época, pero intentar llegar a esos puntos que están fuera de lo que nosotros consideramos el mundo común. Todo esto Hill McLean lo lleva a su pintura, y además lo lleva de una manera maravillosa. Ella se obsesiona, se mete mucho en el mundo de la teosofía. En 1896 se introduce en la sociedad Edelweiss, o Edelweiss, escrito con W, donde Hilma esperaba encontrar un camino donde ella pudiera encontrar ese otro más allá. También siempre hubo una búsqueda, un interés en intentar hablar o comunicarse con esa hermana fallecida, es algo que a ella
bueno, pues le ha provocado un gran desazón y tenía esa idea profunda metida en la cabeza. Ella buscaba a través de esa sociedad, bueno, pues encontrar una manera de entender lo que hay más allá de lo que en los 5 sentidos no son capaces de darnos, pero verá que en esa sociedad Edelweiss ella siente que, bueno, pues que no recibe una retroalimentación espiritual como ella estaba volcada a dar, siente que no lo recibe suficiente. Por eso, bueno, pues al año siguiente, en el 87, abandona esta sociedad, digamos, este grupo esotérico, y crea uno propio, lo que se llamó The Femme, que eran las 5, que eran 5 mujeres, era ella con otras 4 mujeres, forman una especie de sociedad esotérica. Es muy interesante porque en esa sociedad esotérica estuvieron durante más de 10 años reuniéndose una vez a la semana, donde ellas, bueno, pues tenían una especie como de rito bastante organizado realmente y bastante bien pensado, también de una manera, digamos, a prueba-error. Ellas comenzaban con una oración, una especie como de meditación, un sermón enfrente a un altar con un triángulo y una cruz. En este momento es cuando surgen sociedades como los Rosacruces, aunque es una cosa que en teoría tiene su origen en el siglo, bueno, podemos decir en parte de la Edad Media, pero sobre todo en el siglo XVI, pero ellas también lo asimilan un poco en sus conceptos esotéricos. Muy interesante porque sus conceptos esotéricos parece que cogen, ella fue una gran estudiante de todo tipo de filosofías orientales, occidentales, de religiones de todo el mundo, y ella crea una especie como de casi una propia religión, pero ella siempre se consideró una persona cristiana y se consideró una buena religiosa. E incluso, bueno, pues iba a misa, hacía todo, digamos, una vida religiosa normal, pero tenía esta parte, digamos, esotérica, porque ella consideraba que era una manera de acercarse más a ese más allá. Comenzaban, como os he dicho, con una oración, con una especie de meditación, luego hacían una especie como de sermón frente a un altar, con una cruz. Bueno, pues este altar que vemos aquí, esto es una fotografía real de ese altar que usaban ellas. Después leían y analizaban un texto del Nuevo Testamento. Vemos que no es del Antiguo Testamento, sino del Nuevo Testamento, con esa idea de, bueno, pues una nueva religiosidad cristiana, diferente, también un poco más abierta, teniendo en cuenta que la religión cristiana en su momento, pues con la mujer ha sido, y en muchos aspectos sigue siendo, bueno, pues un poco agresiva hacia la mujer. Pero después digamos, de todos estos pasos, hacían una sesión de espiritismo directamente, donde una de ellas hacía, pues, como la función de medium, digamos que como que se dejaban poseer por un supuesto espíritu, y de ahí pues sacaban informaciones y sacaban, bueno, pues ciertos actos también que realizar y que comunicar. En una de esas sesiones, ya pasado varios años, hay que tener en cuenta que esto ellas lo toman como un estudio muy serio y realmente es un proceso que ellas entienden que va a costar un tiempo hasta llegar a lo que están buscando. En una de estas sesiones contactan con unos espíritus, que uno de ellos eran como los altísimos, una especie como de seres que se hacían llamar altísimos, que no tienen nombre, y luego con otros espíritus que sí tenían, espíritus o entes que sí tenían un nombre particular, y que ya incluso podían hablar diferentes sesiones, podían volver a hablar con el mismo espíritu. Eso es una cosa muy interesante porque quizá esto, y luego explicaré por qué, quizá esto a la pintura de Hilma af Klint, incluso ahora ya como una pintura reconocida y con todo lo que ha significado posteriori, quizá por eso, por esta unión al mundo esotérico, ha sido lo que la ha dejado un poco también en el olvido, aparte de otras cosas. Pero bueno, volviendo a estas sesiones, estamos ahí con estas de Femme, con estas 5 mujeres, han hecho una oración, han meditado, y están en la sesión de espiritismo, y a partir más o menos del 4.º año comienzan a contactar con diferentes espíritus. Uno de ellos es Amaliel, además esa terminación de él, que tiene mucho que ver, bueno, pues con esos personajes como Gabriel, Miguel, Daniel. El término él antiguamente significa que está unido a las estrellas, por eso es la terminación que suelen tener los ángeles, los nombres de los ángeles, de los arcángeles.
Y estos espíritus, este Amaliel con el que empiezan a comunicarse, les piden, bueno, pues diferentes misiones, porque se supone que, perdón, supone que se acerca un gran cambio en la sociedad, y les piden diferentes misiones. Una de ellas, de las misiones, es crear un templo dedicado para estos espíritus, donde también ellas puedan realizar sus, bueno, pues digamos, sus ritos, ¿no? sus misas particulares, y también les piden que en esos templos tenga que haber unas pinturas decorativas en particular, pero en ningún momento digamos que directamente le dicen quiero este tipo de pintura, sino ellos le piden unas pinturas modernas, unas pinturas que sean diferentes a todo lo que se había hecho antes. Hilma cuenta que esta primera fase de su vida, de su carrera, si tengo aquí, aquí de estas primeras pinturas, ella cuenta que su manera de pintar es una pintura, es como la escritura automática, que luego ya hicieron después los surrealistas y que es totalmente conocido por personajes como Dalí, como André Breton, como estos grupos de surrealistas donde hablan de la escritura y la pintura automática. Hilma af Klint ya lo está haciendo en el 1906-1915, es el momento en el que hace estas pinturas para el templo. Durante unos primeros años, hasta el 12, hace 111 pinturas de una temática totalmente abstracta. Y ella dice que ella no era capaz, ella no era consciente de las pinturas que estaba haciendo, sino que se dejaba llevar por un espíritu que era lo que le hacía pintar de esa manera. Os traigo algunas de las obras. No he puesto la fecha en muchas de ellas, se puede decir que esto en 1906. No he puesto la fecha en muchas de ellas porque tampoco es tan relevante, porque luego además muchas de esas pinturas se han mezclado en el tiempo, entonces no tenemos claro cuáles son de una fecha u otra. Algunas vienen firmadas, otras no. Vamos a ver una pintura totalmente abstracta, donde vemos figuras pero que no tienen ningún tipo, digamos, de lógica figurativa, podríamos decir, como la pintura que se estaba haciendo hasta ese momento. Sí es cierto que vemos ciertas cosas que se repiten bastante. El concepto de las espirales, ¿no? Esa idea como de algo que se inicia y que se va abriendo, o al revés, o algo que está muy abierto y se va llegando a un punto céntrico hasta casi la autodestrucción, que eso también tiene mucho que ver con los conceptos como la entropía, el mundo de la física, pero luego también el mundo literario, del arte se ha usado bastante. Tiene un uso de colores, además de muchas veces usando pastel, una manera de pintar que nadie había hecho hasta ese momento. Os traigo aquí otra imagen. Esta obra me parece una obra espectacular. El uso de las esferas, los triángulos, las formas geométricas más puras, al igual que con muchos otros pintores dentro de todas las vanguardias y dentro de la pintura abstracta, hacen, pero es cierto que ella lo hace antes que nadie y además, en teoría, supuestamente guiada por la fuerza de este Amaliel, de este espíritu. Vamos, el uso de colores con un cromatismo muy amplio, con cambios muy drásticos de colores, visualmente muy impactantes, que obviamente este tipo de pinturas ella no las enseñaba a nadie hasta luego, tiempo después. Eran pinturas que ella entendía que eran pinturas personales, que eran para ese templo, era una obra que tenía que terminar y luego ya, pues, cuando estuviera construido ese templo, colocarlos allí. Luego también otras de esas pinturas, bueno, pues vemos al final siempre esos conceptos de la esfera, también relacionado con el concepto de la esfera de la Tierra. El mundo de la flora y fauna, ella era una gran apasionada del mundo de la botánica y también, bueno, pues con una parte más espiritual de este mundo de las flores, con, bueno, pues un poco la idea de la flor como un ser bello, delicado, pero a la vez bueno, pues lleno de fuerza, y también por esos colores tan fuertes que ella también lo lleva a su pintura. Es genial pensar que durante esta época ella hacía este tipo de obras, pero luego también hacía obras como la que hemos visto antes, hacía obras de ese tipo. Seguía haciendo paisajes, seguía haciendo retratos, porque era con lo que ella ganaba dinero normalmente, pero luego tenía esta parte como un secreto que realizaba
muchas veces en estas sesiones, o que se empezaba inspirándose en esas sesiones y luego ya seguía realizando. Creo que he traído una obra más. Bueno, aquí tenemos dos obras, para que lo podáis ver bien. Vemos como esta idea de cosas duales que se entremezclan para hacerse uno solo, que tiene mucho que ver con una de la teosofía, como os contaba, esa idea de que todo sea uno, ella lo usa constantemente en su obra. Sí me parece que todo se está como buscando entre sí, se está intentando unir para crear un solo ente. Luego, bueno, pues voy a recalcar, el uso de los colores es realmente maravilloso. Ella fue una gran estudiosa de, digamos, de todas las caras cromáticas pictóricas, y esto lo llevó a su pintura constantemente. Esta obra también, bueno, esta preciosa obra, vemos que es una pintura muy influenciada quizá por ese mundo de la botánica, pero una obra 100% abstracta. Esta obra es de 1908, estamos viendo obras de 1907, 1908, 1906, y ya nos hablan de una pintura totalmente abstracta. Nuevamente, esta obra me parece también muy interesante para que veamos esta idea de lo dual, de dos cosas que ella está buscando que se unan, porque al fin y al cabo son como dos cosas que son exactamente igual. Podemos pensar, incluso parece como a lo mejor dos seres o dos espacios, dos formas donde lo circular, lo ovalado se repite constantemente y que además se están como uniendo, están como buscando esa unión. Fijamos aquí estas líneas que se van uniendo, aquí vemos una cruz, porque no hay que olvidar que todo esto tiene un cariz religioso. Entonces, como bajo esa unión religiosa, una idea religiosa, dos conceptos que podemos pensar incluso en el hombre y la mujer, en el bien y el mal, como queramos llamarlo, dos conceptos de dualidad que parece que casi todas las religiones se basan o tienen esa idea. Ella, con esta sociedad, donde estos estudios de la teosofía, se obsesiona mucho con la idea de unificarlo. A ver si tengo una obra más. Vale, este proceso de los 10 mayores fue otra serie de obras también muy interesantes, porque bueno, nos habla sobre todo del estudio que ella hace de este tipo de obras. Sí, antes quería comentaros que bueno, pues, a partir de 1912 a 1915 ella deja de pintar digamos, estas obras de pinturas para el templo. ¿Por qué razón? Primero, porque conoce a Rudolf Steiner, que es pues el creador de la sociedad teosófica y luego la antroposofía, que es una sociedad derivada de esa sociedad teosófica. Conoce a Rudolf Steiner, que era pues un personaje muy importante en su época a nivel religioso y filosófico. Ella le conoce y le explica cómo ha surgido a hacer esas obras y le cuenta cómo ella es capaz de hacer esas obras. Y le pregunta a él qué opina. La opinión de Rudolf Steiner le influyó, le iba a influir mucho, por supuesto, especialmente porque, Rudolf Steiner era ese referente y ella esperaba posiblemente una respuesta afirmativa por parte de Steiner. Steiner sí que le gustó las obras, sí que parece que le parecieron gratas, le parecieron interesantes, pero Rudolf Steiner le dijo que esa obra no iba a ser entendida en ningún momento. En ese momento en el que ella está viviendo, tenía la teoría de que esa obra no iba a triunfar. Entonces ella hizo esos 111 obras, entre esos primeros hasta 1912, esas 111 obras, y luego ahí dejó de pintar también porque su madre pues era dependiente, su madre era ciega y se tenía que encargar de cuidarla constantemente, a la vez que seguía pintando, pero ya pintando pues estos paisajes, retratos y trabajando desde 1900 para la escuela veterinaria. Esos años en los que Hilma parece que deja de pintar pintura abstracta, realmente lo que hace es como seguir un proceso de estudio constante de filosofía, de religiones, que es algo que va a hacer durante toda su vida, pero estos 3 años parece que ella se centra especialmente en eso.
Antes de llegar a esto y siguiendo con esas obras del templo, crea estos 10 mayores, como os comentaba antes, otra serie muy interesante porque, bueno, pues ella en esta serie quiere hablar de las 4 fases de la vida, desde la infancia hasta la vejez, obras que son igual, como hemos visto, abstractas, pero con una composición bastante, pues un poco con un toque sensual y por supuesto muy simbólicas. He traído algunas, son 10 obras, he traído algunas, pero para que veamos, esta, bueno, es la número 1, se supone que esto es como la infancia. Vemos nuevamente esos sentido floral de una manera es un poquito más figurativa, incluso de las obras del templo, si lo tenemos en cuenta. También esas obras se supone que ella dice que ya empieza a dominar más a ese espíritu y empieza a ser más, digamos, consciente de lo que está pintando y a tener más elección de lo que quiere pintar. Aquí tenemos esta obra, bueno, esta obra la hemos visto antes, pero esta obra realmente pertenece a estas 10 obras, pues los 10 mayores, que si lo pensamos en obras posteriores, como personajes como Joan Miró o Tanguy, esos pintores que se consideran surrealistas y que ellos son, pues claro ejemplo de la pintura surrealista, años después realizan ese tipo de obras, cuando ya Gilma está haciendo, años antes ya había hecho ese tipo de pintura. Es muy interesante, bueno, como vemos siempre el concepto de la unión. Muchas veces nos va a recordar también sus estudios de la botánica. Hay que tener en cuenta que se han encontrado de ella 15.000 cuadernos, donde de una manera bastante caótica y de una manera también influenciada por la escritura automática, y esa con la escritura automática, hay un montón de dibujos con diferentes escritos que no son del todo entendibles el sentido que quiere darle, pero hablamos de 15.000 cuadernos donde ella intenta explicar su obra. ¿Qué ocurre? Que ella nunca llega a entender su obra, especialmente las obras que hace para el templo, las obras que hemos visto antes, voy un momento para atrás, estas obras que hemos visto antes, aquí, si no con la de 2, estas obras que ella hace para el templo no las termina de entender nunca, y por eso también se obsesiona mucho con la teosofía y con la antroposofía, por la idea de poder explicar qué mensaje tiene su propia obra. Esto quizá es algo que también a posteriori pues en parte le ha causado un poco de olvido, aparte de por otra cosa que os contaré, porque si personajes como Kandinsky o bueno, casi todos los vanguardistas y los pintores que me hacen hacer pintura abstracta hacen manifiestos explicando el contenido de su obra, Gilma Klint nunca llega del todo a entender su obra. Nosotros a posteriori hemos empezado a investigar y a poder entender levemente qué quiere explicar ella o qué había detrás de su obra, pero realmente lo enigmático de su obra es que si es verdad lo que ella dice, que muchas obras están pintadas bajo un dominio espiritual, realmente nunca las podremos explicar, porque se supone que sería algo relacionado con ese más allá del cual no podemos conocer nada. Continúan siendo esas obras los 10 mayores, que eso también en parte estaría dentro de esas pinturas para el templo. Lo que pasa es que bueno, se dividen en series para que podamos entenderlo de otra manera, también por las temáticas que ella sí que en algunos de sus apuntes, de esos cuadernos, sí nos ha dejado claro. Este personaje, Rudolf Steiner, ese personaje que os comentaba antes, ese creador de la Sociedad Teosófica en Alemania, pero que en Suecia tuvo muchísima importancia y también en Suecia fue un personaje muy relevante. Este fue el que le dijo que su obra posiblemente no fuera a ser entendida en ese momento. Su obra fue el único que vio posiblemente su obra abstracta hasta hace 15 años, 20 años, y fue el que le dijo que le parecía muy interesante, pero que posiblemente su obra no sería del todo entendible. Rudolf Steiner está en una sociedad teosófica, pero él fundó también su propia sociedad, digamos que lo llamó la antroposofía, aunque la teoría es muy relacionada con la teosofía, en ese sentido de buscar una unificación de las religiones, de lo espiritual, usar capacidades que estén más allá de los sentidos para entender
otras dimensiones y entender la vida humana a través de una manera más metafísica. Pero es verdad que para Hilma, pues, la opinión de este personaje, pues, de este hombre, fue un poco negativa. Hilma además se fue a Suiza, donde él tenía su, digamos, su centro, su sede, que aún sigue existiendo. Al final te doy una foto, no sé si lo tengo aquí, no. Su sede aún sigue existiendo de esta antroposofía. Y ella fue allí, intentó estudiar, investigar todos los libros que tenían allí, entender su obra a través de todos los estudios que ellos estaban haciendo. Todo esto lo hizo entre más o menos 1920 y 1930, pero nunca llegó a salir contenta, porque nunca llegaba a entender su obra. Posiblemente porque como son conceptos tan sumamente metafísicos y muchas veces muy enrevesados, pero en ciertos momentos con falta de una temática real o de un mensaje real, esto frustró mucho a posteriori a Hilma. El Cisne de la Paloma, que hizo ya a partir de 1915, cuando ya había acabado estas pinturas del templo, que fueron al final 193 pinturas, que luego, bueno, pues decoraron parte de su estudio y que realmente luego se guardaron, ya os contaré ese final. Esta serie, El Cisne de la Paloma, son también, bueno, pues, unas obras que están un poquito más figurativas, pero muy relacionadas también con, bueno, pues con un concepto más religioso, más unido, sí, la pintura más religiosa también, con señales cristianas, con el uso de la paloma, y su idea era como es la pintura donde ella vuelve a tener control de su mano, ya 100% es capaz de guiar su pintura a través de su mano. Ella empezó a hacer una pintura que era la pintura más unida a su propia mente, a su propia emoción, que era lo que ella realmente estaba buscando y anhelando a la hora de crear pictóricamente. Gracias a estos conocimientos que ya se crea a través de este Amaliel o de este espíritu que digamos que le ha hecho ver esta pintura futurista, más futurista, esta pintura para el futuro, esta pintura abstracta que nadie había hecho antes. Ella ya tiene ese lenguaje en su interior, pero luego ella dice que consigue tener el control de su propia pintura y unifica estas dos vertientes. Y hace estas obras, son obras realmente apasionantes, muy bonitas. Vemos aquí, bueno, esto es dentro de esta serie del cisne y la paloma. Vemos muchas obras donde hay muchos, pues este concepto también de esta dualidad del yin y el yang, pero que vemos, o del blanco y negro, dos conceptos que en teoría deben chocar. Incluso vemos aquí como parece que están como chocando, pero realmente parece que es más una caricia, más como un gesto cariñoso, un gesto sensual, un gesto incluso un poco erótico, con la búsqueda de la unificación de estos dos mundos totalmente separados, ¿no? Posiblemente uno sea el mundo físico que nosotros conocemos y el otro sea ese mundo que está más allá, que no somos capaces de discernir ni de ver a través de los sentidos, pero que sí podemos conocer a través de la práctica de lo que puede ser el espiritismo o ese tipo de prácticas, ¿no? Paranormales, por decirlo de alguna manera. Esta obra realmente es preciosa, donde además también vemos conceptos como parece como los 4 elementos, ese tipo de cuadrados, que además luego ella, este tipo de pintura lo va a ir haciendo cada vez más abstracto, va casi a desaparecer las partes más figurativas y se va a ir a obras donde pues básicamente hay o círculos o cuadrados con colores muy puros que nos van a hacer pensar en personajes como Malevich o pintores como Rothko con esos a lo mejor esas obras de un azul, un rojo, de colores muy puros, muy monocromáticos, donde casi no se ve la pincelada, parece más casi una lámina. Pues ella ya lo está adelantando en estas obras que, bueno, pues vuelvo a repetiros que estamos hablando de que se hizo en 1915, luego algunas son un poquito posteriores, pero es como el inicio de esta serie de obras. Aquí vemos, bueno, pues, estos cuadrados que digamos donde están mezclados estos dos, esta paloma y este cisne, o esta especie como de incluso parecen de gansos,
uniéndose, casi haciendo formas que nos hablan del infinito en la manera que tienen de unificar los picos, los cuellos, las alas, y luego aquí en el centro, bueno, pues esta idea como un poco, casi como un símbolo religioso, que también algunos hablan de una especie como de símbolo incluso casi fálico, pero a la vez, bueno, pues como hablando de la reproducción, ¿no? Del acto sexual, pero como algo, como fuente de inicio de la vida. Y luego es maravilloso esta idea que incluso en el Renacimiento ya también se empieza a hacer estudios de cuadrados dentro de círculos, y pensamos en el hombre de Vitruvio, el uso de formas geométricas muy puras que unidas crean como digamos, un elemento en el que se basan todos los seres vivos. Pues aquí ella lo está jugando con ese tipo de conceptos. Realmente es una pintura increíble por cómo avanza cosas que ya, bueno, estamos viendo en 1915, ya Kandinsky y Mondrian están empezando a hacer obras que se pueden considerar ya abstractas, pero es que ella ya lo estaba haciendo antes, ya estaba haciendo ese tipo de pintura. Perdón, esta obra, bueno, vemos que ese concepto del blanco y negro, de esa dualidad que se unifica, y además aquí ya sí que esto nos puede dar la idea de que puede ser como una especie como de pluma, aunque también recuerda esas ideas de la cornucopia como ese objeto mágico del que salen pues un montón bueno, pues de dichas y de buenaventura, y en muchas obras del Renacimiento barroco aparece representado como de cuerno, una cornucopia de la que salen pues frutos, salen flores, salen siempre como cosas que hablan de hacer vida. Ella parece que lo lleva también en esta obra. Vemos estos colores muy puros, muy fuertes, bastante liso en muchas zonas. Luego esta idea que casi me parece una hélice pues de un avión incluso, pero también vemos que tiene un poco el recuerdo de algo floral y a la vez como de plumas, ¿no? Vemos que cómo se van haciendo cada vez más abstractos, este cisne o esta paloma se van cada vez convirtiendo en cosas más abstractas. Un segundo, vale, sí. Aquí también empieza ya a usar algo que luego durante toda su pintura, y que ya estaba haciendo antes, pero que especialmente a partir de ese momento ella se obsesiona completamente, es dibujar grandes circunferencias con estudios cromáticos muy interesantes, muy relevantes, muy relacionados también con colores de la naturaleza, pero colores muy puros y muy fuertes, muy llamativos. También, bueno, pues símbolos que nos recuerdan, obviamente, bueno, pues a símbolos del horóscopo, pero muchas veces vamos a ver símbolos que son totalmente creados, imaginados por ella. Estas obras, bueno, pues realmente impresionantes, la cantidad de colores, la cromática, rojos, naranjas, verdes, amarillos, pasó el azul, morado, un montón de todo tipo de colores. Este gran espacio, algunos autores, yo he leído algunos autores que hablan bueno, pues quizá el concepto aparte de esa visión geométrica de la Tierra o de la naturaleza, pero también la idea como de un óvulo, como de la mujer como inicio de vida. Es lo que tiene la pintura de Klim. Si la pintura abstracta muchas veces es muy difícil de definir o de decir qué es o de qué habla, con Hilma es mucho más difícil, porque aunque ella dejó muchos cuadernos con muchos dibujos y algunos apuntes escritos alrededor, pero nunca quedó claro, nunca dejaba claro de qué hablaba en su obra, porque ella misma, aun cuando ya en esta época ella considera que ese espíritu ya no la acompaña y que ella es totalmente autora 100% de esas obras, ella nunca llega a entender su propia pintura del todo. Da ciertos esbozos, pero nunca llega a entenderla del todo. Y eso es una cosa muy interesante y que nos habla pues, de su capacidad creativa, su capacidad pictórica. Parsifal fue otra serie de obras que hizo. Son de su etapa final, pero tampoco es así, pero son otras obras que también conocemos pues el concepto de esa creación. Son obras donde pues vemos la idea de la espiral toma muchísimo más protagonismo de lo que había tomado anteriormente. Muchas ideas de la oscuridad hacia la luz o de la luz hacia la oscuridad, esa idea del inicio al final, del final al fin,
vemos como esa idea de la espiral de entropía que os comentaba antes, ella lo lleva, bueno, pues tiene mucha relación. También es una época que ella se dedica mucho a leer a la Divina Comedia de Dante, y esto en la Divina Comedia, esa idea de los anillos del infierno que vas bajando hasta que luego vuelve a subir, va al cielo, esa idea de principio y fin es algo que en su obra se va a ver constantemente. Esto es un ejemplo clarísimo de este concepto. Vemos esos anillos que van bajando poco a poco, una gran espiral, y llegas a ese fondo, pero es un fondo luminoso, un fondo del cual no sabemos qué habrá, pero sí sabemos que salimos de esa espiral oscura e incluso un poco tétrica. Aquí tengo otra obra. Además, es el momento en el que ya coge estas formas geométricas, tanto el círculo, la espiral, y también este tipo, bueno, pues esta especie como de cuadrados que casi nos recuerda más a personajes como a Mondrian, donde vemos esos objetos pintados en medio. Muchas veces no tenemos muy claro qué es lo que está dibujando, pero sí da una sensación como esa idea de semilla. Ella, como os he dicho, le gustaba mucho el mundo de la botánica, el mundo de las plantas, de las semillas, lo investigó y lo estudió mucho. Y en su obra siempre aparecen pequeños detalles como que parecen pequeñas semillas que posiblemente nos esté hablando de esa idea de algo que germina y que da la vida. Y de unificación, siempre pensamos, siempre es algo que está dentro de algo muy grande que envuelve y que está unido, o que esa semilla o lo que sea este objeto de aquí está dentro de este gran cuadrado. Esta obra pertenece, bueno, pues hay otras obras que también tienen que ver con ese tipo de pinturas. Es muy interesante cómo esta las deja como más vacías, como más solitarias. Esto que parecen obras de Rothko, 100%, parecen tipo pintura de Rothko, es una pintura muy particular, pero luego vemos, bueno, pues aquí este tipo también de cuadrados en los que tiene siempre como unos pequeños cuadraditos a los lados. Siempre juega con esa idea, ¿no?, de formas geométricas que se introducen, otras formas geométricas que juegan entre ellas, que parece que dialogan, pero de una manera muy pura y muy leve. Es un tipo de pintura muy particular que está haciendo Hillman en este momento. Teniendo en cuenta que desde de Cisne y Paloma a estas obras ha pasado un año, incluso muchas de ellas las pintaría posiblemente a la vez. Entonces, estamos hablando que una mujer desde 1906 hasta 1916 es capaz de crear más de 200 pinturas de temática abstracta, donde desde el principio ya hay formas geométricas muy puras, muy abstractas, vuelve a lo figurativo, sale de figurativo. Es una mujer que domina la pintura abstracta habiendo inventado ella ese tipo de género. Es lo que posiblemente hace que sea tan importante la figura de Hilma af Klint. Estas son varias obras, bueno, es algo que hemos visto antes, pero aquí tenemos también nuevamente estos grandes objetos geométricos, donde dentro vemos el triángulo, también el triángulo como un concepto, un símbolo de un camino divino, de una escala divina. Esto se va a ver sobre todo en estas obras, también lo vamos a seguir viendo, en esas obras que son, lo llamamos la serie de religiones, flores y árboles, porque no le podemos definir exactamente qué buscaba ella, pero sí es verdad que es la época que coincide, en 1920 al 30, donde ella se pone a investigar, digamos, en este centro de la antroposofía, digamos, gobernado, llevado por Rudolf Steiner y luego por otros personajes, donde se pone a investigar todo tipo de religiones y de creencias para poder entender su propia pintura, y vemos que, bueno, pues su obra sigue siendo realmente abstracta. Esto que nos recuerda, pensamos en la obra de Mondrian anterior, nos recuerda mucho ese tipo de ideas, ¿no?, de esa forma geométrica donde dentro hay esa especie como de caos, de blancos, negros, un poco grisáceos. Esta idea que, bueno, pues algunos autores dicen que puede ser a lo mejor una idea no tiene por qué, pero dicen que puede ser una idea como de ese concepto de óvulo que está siendo como germinado, aunque realmente, vuelvo a decir, no tenemos realmente claro qué estaba buscando Hilma af Klint, porque ni ella misma tenía claro qué estaba buscando con su pintura. Simplemente ya entendía que esa era la pintura que debía hacer, porque era una pintura donde ella veía reflejadas sus creencias espirituales.
esta obra, bueno, donde vemos que esos blancos negros en su pintura es algo constante y que ella va a usar siempre para hacer esa dualidad, pero nuevamente dos cosas que en teoría son antagónicas se están uniendo, están unidas dentro de una misma esfera, de esta esfera, y donde vemos que el negro se introduce en la parte de blanco y el blanco se introduce en la parte del negro, en el lado del color negro, donde están siendo ya unidas. Incluso a lo mejor, espero que de ahí lo veáis, aquí se ve un poquito de blanco y un poquito de negro. Ella está con esa obsesión de unificar, ¿no? de unir esas dualidades, de esas religiones donde todo tiene dos visiones o diferentes formas y unificarlas todas dentro de una misma. Y por eso siempre las introducen esos círculos, triángulos o cuadrados. Os traigo también algunas de las obras de los cuadernos que se han encontrado de ella, donde vamos a ver algunas de las obras que hemos visto, pero bueno, también muchos bocetos, muchos de esos estudios que ella realizaba. Aquí tenemos estudios para las obras del Cisne de la Paloma, esos estudios de formas geométricas, donde parece también que hay como una intención o posiblemente un estudio de la visión de los colores, de la manera de ver los colores por parte de nosotros, también posiblemente huyendo de esa idea de la visión ya no solo a nivel de sentido de la vista, sino de una visión mucho más espiritual y más metafísica. He traído varias imágenes para que lo podamos ver. Bueno, pues esta, aparte de una preciosa letra, vemos estos estudios que hace ya de estas formas espirales, los círculos, el uso del blanco, del negro, los diferentes colores como muy puros. Vemos un montón de anotaciones sobre plantas, sobre botánica, mezcladas con estas formas geométricas. Vuelvo a decir esos 15.000 obras, 15.000 cuadernos que se han encontrado. ¿Qué ocurrió con la obra de Hill McLean y por qué posiblemente es una artista bastante olvidada? Bueno, yo os sigo enseñando algunos porque he traído bastantes para que podamos ver, bueno, pues, cómo dentro de este estudio de pintura abstracta vemos como para ella tenía algún tipo de lógica, pero nunca termina de entenderla del todo. ¿Qué ocurre con la obra de Hill McLean? En parte por culpa o digamos influenciada por lo que le ha dicho Rudolf Steiner, su obra, esta obra abstracta, aunque ella siempre siguió haciendo pintura de retrato y pintura más figurativa de paisaje, su obra abstracta ella decidió guardarla en diferentes cajas, porque como Rudolf Steiner le dijo que esperase unos 20 años antes, o esperase unos años antes de sacarlas a la luz, porque entendía que la humanidad no estaba preparada para ese tipo de pintura, ella decidió guardarlas en unas cajas, en una especie de trastero que tenía en su casa, al igual que guardó todos estos cuadernos que estamos viendo. Os he traído unas cuantas pinturas más, muchas de ellas relacionadas con las pinturas del templo, pero algunas también de esa etapa final, de esas obras de la religión. Ella, todas estas obras, las guarda en unas cajas, las deja allí donde colocadas, guardadas, y lo deja en herencia, y además en su testamento lo deja escrito para su sobrino Erik af Klimt, el cual pues a él digamos que le habían dejado dicho que sacase las obras 20 años después del fallecimiento de ella, pero se olvida más tiempo, al final pasan unos 40 años. La primera vez que se vuelve a hablar que se vuelve a saber esas obras es en un momento en el que, bueno, pues por temas de que quieren vender la casa donde estaba ese trastero, estaba en un jardín, una casa aparte, un edificio aparte dentro de donde estaban esas obras. Se va a vender esa casa, se necesita vaciar ese trastero, y aquí Erik descubre todas las cajas descubre o redescubre las cajas de su tía, y es a partir de ahí donde estas obras se empiezan a mover en el mundo, digamos, museístico, en el mundo académico dentro de la historia del arte. En 1986 es la primera vez que se exponen algunas de estas obras
Digamos que sus obras más figurativas, esos paisajes o retratos, sí se llegaron a exponer cuando ella estaba en vida, en unas pequeñas exposiciones, y fue una pintura que tuvo un relativo éxito, sobre todo al inicio de su carrera, cuando acaba de salir de la Academia de las Artes, pero de esas obras abstractas no se sabía nada de ellas. Lo único que conocía eran pues estas 4 mujeres que estaban con ella en las FEM, en las 5, y Rudolf Steiner era el único que conocía estas obras. Pero en 1986, en Los Ángeles, en el Country Museum of Art, se hace una exposición que se llama The Spiritual in Art Abstract Painting, de 1890 a 1895, y allí ya su obra, aparecen algunas obras de ella, muy pocas obras, pero se empieza a hablar de Hilma af Klint como una pintora que pintaba a través de lo espiritual, de esta pintura automática, de dejarse llevar por los espíritus que la contactaban en esos ritos y a crear esas obras. Se expone en este momento, pero luego nuevamente se vuelve a olvidar a Hilma af Klint. Eso pasa mucho en la historia del arte. Cuando hay un personaje que te puede pues romper todo lo que ya se tiene dado por sentado a nivel histórico, a nivel artístico, es difícil que de primeras salga a la luz. Solo hay que tener en cuenta que en España, con las cuevas de Altamira, hasta que se aceptó por el mundo de esos primeros investigadores de la pintura rupestre, de las pinturas prehistóricas, pasaron muchos años. Pues en el caso de Hilma es igual. Si en el 1986 ya se empieza a exponer sus obras, hay gente que se empieza a interesar por las obras de ella, estas obras abstractas, y ven que se ha adelantado a su época pues unos 10 años comparado con Kandinsky, con Mondrian o con Malevich. Es verdad que aún así siempre quedó un poco pues escondida en el pasado, nadie un poco sabía de ella, hasta hace 2 días, básicamente. 2013, Daniel Birnbaum, que era director del Moderna Museet de Estocolmo, le envían a su despacho una caja de madera donde pues encuentra óleos, acuarelas, estudios de botánica, de plantas, de flores y un montón de pues diagramas que eran diagramas matemáticos que Hilma realizaba y que son básicamente ilegibles o imposibles de entender. Y también él recibe pues parte de esos 15.000 cuadernos. A partir de ahí ya sí que se han ido haciendo un poco más de exposiciones, sobre todo desde a partir de este año 2013, en que anteriormente se habían hecho algunas exposiciones con algunas obras suyas, pero incluso ahora se está ya hablando de hacer el museo de Hilma af Klint, y esperemos que pronto eso lo podamos ver, un museo dedicado con todas sus obras y también un poco pues, llevar a cabo lo que esos espíritus le pedían, ¿no? Ese templo donde estuvieran esas pinturas espirituales y esotéricas. Hace unos años hizo una gran exposición sobre ella, por ejemplo, en el Thyssen de Málaga, pero es verdad que aún queda mucho por hacer y de defender de esta pintora que vemos, pues por ejemplo, esta obra que tiene parece tan relacionado con esa idea del árbol de la vida, de esos conceptos que están muy relacionados también como comentaba, con el mundo espiritual más oriental, frente a la India, China, Japón, conceptos de árbol de la vida, también pues muy relacionado con el mundo tibetano, donde vemos una pintora que hace unas obras que son totalmente abstractas. Estas obras ya son más o menos de a partir de 1920, pero bueno, están hablando de una pintora que posiblemente, si hubiese sido conocida, si su obra se hubiese conocido en el mismo momento que lo estaba haciendo, yo no creo que hubiese sido no entendida por la sociedad pictórica. Quizá habría sido maltratada en el sentido de que era una mujer, y al ser una mujer siempre va a ver con una visión diferente, por desgracia. Esperemos, parece que está cambiando poco a poco, y aunque queda mucho por hacer, parece que va cambiando poco a poco. Pero si su obra se hubiera publicado en su momento, aunque hubiese recibido críticas, como también recibieron pues, Picasso, Kandinsky, como recibieron todos estos grandes artistas que avanzan un estilo, que crean un estilo, Hilma af Klint habría merecido pues, la fama que se merece muchos años antes. Parece mentira, pero han pasado 100 y pico años para que podamos descubrir, 100 y pico años, 110 años, 105 años, para que podamos saber
que había una pintora mujer, que se adelantó a toda la pintura abstracta, jugando con ella de una manera muy personal y que nadie ha vuelto a copiar. La pintura de Hill McLean es un tipo de pintura que nadie ha vuelto a hacer de esa manera, es una pintura muy personal. Es cierto que podemos pensar que ella misma se auto-boicotea por el hecho de guardar sus obras y dejar dicho que no lo muestran hasta que pasen 20 años, pero luego pasaron 40. O sea, al final no fue solamente porque ella lo dejara dicho. Y si ella deja eso en el testamento, deja esa orden en el testamento, es porque Rudolf Steiner no fue capaz de entender su obra y, usando esa gran influencia que él tenía sobre estos personajes, pues realmente lo que consiguió fue que su obra no nos llegase en el momento que tenía que llegar. Pero bueno, ahora que ya conocemos la obra de esta pintora, hay que hablar de ella. Cuando se hable de pintura abstracta y cuando se hable de uno de los hitos de la historia del arte, Hill McLean es uno de los mayores hitos porque se adelantó a la pintura abstracta con un lenguaje que además nadie ha sido capaz de copiar. Incluso ahora que conocemos su pintura, hemos visto que la evolución pictórica de otros pintores abstractos nada tienen que ver con ella. Hill McLean es una pintura muy personal. Quizá, y digo quizá, pues pueda tener relación con esos estudios espiritistas que ella realizaba. A ella ni entro ni opino, pero es muy interesante cómo pensar que estas pinturas que ella realiza, y acabo con esta obra, que estas pinturas que ella realiza son de un tipo de pintura abstracta que nunca más se ha hecho, y nos habla de una pintura excelsa. Esta obra, que es de 1925 más o menos, entre 25 y el 30, es una de sus últimas obras, cuando ya sus últimos años se dedicó a hacer acuarelas totalmente llenas de color, sin casi forma, sin ningún tipo de figura, pero donde vemos que ese concepto de unificación pictórica en la obra de Hill McLean pues es continua. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado y ya sabéis, os recomiendo investigar mucho sobre Hill McLean, y además ahora se están haciendo bastante, pues tiene una web donde se puede ver su obra, se está haciendo un montón de estudios, de tesis doctorales, de artículos científicos sobre su obra, su pintura, y os recomiendo que investiguéis porque de verdad que es una excelente pintora. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias.